Vamos a orar. A ver si ponen la presentación, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, alabado y glorificado sea tu nombre. Estamos aquí en tu presencia. Recordamos que no somos nada, que solamente tu sangre nos puede limpiar de todo pecado. Así que estamos agradecidos porque Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Padre eterno, ten compasión de nosotros que al aprender y a recordar en los capítulos últimos de la vida de Jesús aquí en la tierra, Padre eterno, que puedas tocar nuestras mentes y nuestros corazones para que seamos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús, amén. Muy buenos días. En muchos lugares se está celebrando la Semana Santa. Hay como la división sudamericana contrata a pastores para que puedan hacer el programa para toda su división. Me ha tocado ir a Panamá, me ha tocado ir también a Ecuador, a donde no puedo predicar lo que llevo, así que me dan la predicación para que la estudie y pueda yo, porque en todas las iglesias se predica acerca de la Semana Santa. Así que hoy vamos a tener esta presentación y quiero leerles el versículo que sacamos para la lectura bíblica en mi versión. Me voy a... Okay. Vamos a leer Lucas 22. Quiero leer mi versión del 66 en adelante. Dice que al amanecer se reunieron los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y lo llevaron ante su concilio. Así que no se reunieron todos los sacerdotes, Dice la palabra de Dios que los principales sacerdotes solamente. ¿Okay? Luego el 67 dice, y le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Él les dijo, si se los dijera, no me creerían. Y si yo les presentara, no me contestarían ni me liberarían. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Versículo 70 dice, y dijeron todos ellos, ¿entonces eres tú el Hijo de Dios? Jesús les contestó, ustedes dicen que lo soy. Ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. El crucificado, dice. Número 1. Él pudo exclamar unas palabras que significan consumado es. Él dijo, tetelestai. Es suficiente. Con esto es todo. Consumado es. La crucifixión de Jesús, después de ser encarnecido, miren lo que pasa. Después de ser encarnecido ante el concilio, Lucas 22, 66, dice que al amanecer se reunieron los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y lo llevaron ante el concilio. ¿Sí? Después de llevarlo ante el concilio, vemos el 23 del 1 al 7, mire, entonces levantándose toda la asamblea de ellos, lo llevaron ante Pilato y empezaron a acusarlo diciendo, hemos encontrado a este que hace que nuestra nación se desvíe y prohíbe pagar tributo a César y dice respecto de sí mismo que es el rey, el Cristo, hasta el 7. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Él le respondió, ¿tú lo has dicho? Luego Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud,
no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos gritaban diciéndole, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, empezando desde Galilea hasta este lugar. Y al escuchar Pilato el nombre de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al enterarse de que estaba bajo su autoridad de Herodes, lo remitió a Herodes porque él estaba en Jerusalén en aquellos días. Así que después de llevarlo ante Pilato, lo llevaron ante Herodes. Jesús es llevado ante Herodes. Miren del 8 al 12 como dice. Herodes al ver a Jesús se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo, porque había escuchado muchas cosas acerca de él y estaba a la expectativa de algún milagro de parte de él. Y lo interrogó ampliamente, pero Jesús no le contestó. Hasta el 12. Entonces se levantaron los principales sacerdotes y los escribas acusándole vigorosamente. Y Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y entre burlas lo vistió con ropa escarlata y lo devolvió a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos uno del otro, porque antes habían estado enemistados entre sí. Así que después de llevarlo ante Herodes, Jesucristo es llevado ante Pilato nuevamente, del 13 al 25, mire cómo dice, convocando pues Pilato a los principales sacerdotes y a las autoridades del pueblo, les dijo, me han presentado ustedes a este hombre como uno que pervierte a su pueblo, y aquí yo lo he interrogado frente a ustedes y no hallo delito alguno en este hombre de todas las acusaciones que ustedes le hacen, ni tampoco Herodes, pues lo remití ante él, y aquí no ha hecho ninguna cosa que amerite su muerte. Por tanto lo castigaré y luego lo soltaré. Pues era costumbre soltarles a uno de la fiesta, pero la multitud entera gritaba diciendo, llévate a este y suéltanos a Barrabás. Este fue puesto en prisión por seducción y por un homicidio ocurrido en la ciudad. Entonces Pilato, pretendiendo soltar a Jesús, habló otra vez con ellos, pero ellos gritaban y decían, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera ocasión, pues qué mal ha hecho, no hallo en él delito alguno que amerite la muerte, por tanto lo castigaré y luego lo soltaré. Pero ellos insistían pidiéndole con fuertes gritos que él fuera crucificado, y predominaban los gritos de ellos a los principales sacerdotes. Entonces ordenó Pilato que se hiciera lo que ellos demandaran, y le soltó a quienes ellos pedían. Aquel por sedición y por homicidio fue puesto en prisión y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así que Jesucristo es llevado nuevamente ante Pilato y luego lo crucificaron. Lucas 23, del 26 en adelante. Y en cuanto lo llevaban, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que lo cargara tras Jesús. Ya no aguantaba Jesús el peso. Había ayunado y aparte había sido golpeado, y su cuerpo ya no daba para poder llevar esa cruz tan pesada, que significaban los pecados de todo el mundo, de todos nosotros. Dice que una gran multitud del pueblo lo seguía y las mujeres lloraban y hacían lamentación a causa de él. Entonces, volteando hacia ellas, Jesús dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vienen días en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. En ese tiempo empezarán a decir los montes, caigan sobre nosotros, y a las columnas, cúbranos. Porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco?
E iban con él otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Y al llegar a un lugar que se llama La Calavera, allí lo crucificaron, y a los malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así que un poquito más adelante Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habiendo echado suerte sobre sus vestidos, los repartieron. Y el pueblo se quedó de pie mirando, y hasta los gobernantes lo escarnecían diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados lo encarnecían. Acercándose a él, le ofrecían vinagre, diciéndole: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también escrita sobre él una inscripción que decía en griego, en latín y en hebreo: este es el rey de los judíos. También uno de los malhechores que había sido crucificado con él blasfemaba contra él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero su compañero lo reprendió diciéndole: ni siquiera temes tú a Dios, puesto que también estás en la misma condena. Nosotros ciertamente con justa razón, por cuanto nos lo merecemos y somos retribuidos de acuerdo a nuestros actos, pero este no ha incurrido en nada aborrecible. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí, Señor mío, cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y enseguida él dijo: consumado es. Y murió Jesús. Murió Jesús. Cuando eran como las 12, el versículo 44 del 23 de Lucas, cuando eran como las 12 del día, hubo tinieblas en toda la tierra hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas fueron entonces? 3. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó en alta voz diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, murió. Al ver el centurión lo que había ocurrido, dio gloria a Dios diciendo: en verdad, este hombre era justo. Ya tarde lo dijo, ¿eh? ¿Sí? Y todas las multitudes que estaban reunidas en este espectáculo a ver lo que había ocurrido, se volvieron dando golpes de pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, se quedaron a cierta distancia observando estas cosas. La crucifixión de Jesús ocurre en un jardín que antecede al Calvario. Y ahí tenemos ese borreguito que ilustra el grande amor que Dios tiene por sus hijos. La revelación de la cruz. Vamos a ver la revelación de la cruz. Ahí tenemos a Jesús crucificado. Pero ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque el Cristo también murió por nosotros, por nuestros pecados una sola vez. El justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, murió en el cuerpo, pero vive en el espíritu. ¿Por qué en la cruz? Dice, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Nuestros pecados nos han separado de Dios. Y Jesús, sabiendo eso, Él vino. Y según Pedro 3:18, nos acercó a Dios. Romanos 2:3. Vamos a ver ahí, Efesios 2:3, perdón. Efesios 2:3.
Efesios 2:3 dice, también en estas cosas vivíamos nosotros antes en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos totalmente hijos de la ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que Él nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo, y por su gracia Él nos salvó. Mi pecado me ha separado de Dios, y Jesús, en su grande misericordia, me acercó, pero esto le costó la muerte. Tantas cosas que hicieron con Jesús antes de su muerte, todo eso lo sufrió por usted y por mí. Mi pecado me ha separado de Dios. Él es el siervo sufriente, según Isaías 5. Isaías 53:5. Dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas seremos sanados. Él murió voluntariamente. Nadie lo obligó. En el cielo hicieron los trámites necesarios para que Jesús voluntariamente se entregara. Y el Padre pues seguramente sufrió mucho. Nosotros como padres no entregaríamos a nuestros hijos. Yo les conté una historia acerca de que llegaron corriendo a buscar a un niño que había hecho algo. Y entonces su mamá inmediatamente lo metió abajo de la casa y le echó spray de pepper. Y cuando vino la policía y lo andaba buscando, los perros andaban husmeando, pero como tenía pepper, pues este niño estaba ya sin hacer ruido, casi ni respiraba. Y estuvieron más de media hora los policías. Estábamos con el hermano Clemente, ¿verdad? Estábamos estudiando con sus niños, ¿verdad? Con sus niñas, cuando pasó eso. Y entonces de repente pasó toda esta escena y pues más de media hora anduvieron los perros y al último se tuvieron que ir porque no hallaron nada. Su olfato había sido estropeado con el pepper, ¿verdad?, que le echaron al niño. Y cuando salió, yo le dije a la señora, ¿por qué hizo eso y no lo entregó a la policía? Dice, porque tú no lo pariste, pero yo sí lo parí, ¿cómo lo voy a entregar? Entonces, igual el padre, al ver tanta maldad, entregó a su hijo. Y por eso dice la historia que cuando él estaba en la cruz del Calvario, dijo el Señor Jesús, ¿por qué me has desamparado? El Padre, algunos comentadores dijo que al ver a Jesús así en la cruz del Calvario, él hizo así. Y al sentir Jesús eso, él exclamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Había nada más desviado la mirada de los acontecimientos para no verlo. Eso es lo que comentan los más estudiados, ¿verdad? Así que Jesús se reveló en la cruz. Un poquito más adelante dice, ¿y por qué en la cruz? Y voy a regresar tantito así, ¿verdad? Dice que para ver la anchura del pecado y la profundidad. La anchura es la cosa, color roja, y la profundidad del pecado. Así que el pecado de nosotros nos separó de Dios y Él murió voluntariamente. Dios no nos perdona haciéndose de la vista gorda con nuestro pecado o pasándole por alto. El perdón es costoso para aquel contra quien se ha cometido el mal. Fue muy costoso para Dios. Y más costoso todavía para Jesús. En la cruz
vemos no solamente el amor de Dios, sino la seriedad con la que toma nuestro pecado. Dos razones fundamentales son llevarnos a Dios y revelar su carácter. Así que la muerte de Jesús es para toda la vida y no solamente para Semana Santa. Semana Santa, todo el mundo guarda ese día. Nosotros crecimos en un entorno católico, pero todos los días salíamos a jugar en la tarde, antes de anochecerse, y nos agarraba la noche. Gritábamos y echábamos porras y todo. Pero en tiempos de Semana Santa, nadie jugaba. Nadie hacía ruido. No se prendían las televisiones. No se hablaba fuerte. No se comía carne. Y en ese entorno crecimos. Pero llegándose el domingo, todos eran comilonas, todos emborrachándose, tomando y todo. Eso era la Semana Santa para esa gente. La Semana Santa no es solamente en este tiempo, es para recordarse toda la vida. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La Semana Santa también tiene poder para poderles platicar a la gente, porque tiene el corazón sensible. Por eso la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo hace campañas en esta época. No es que la celebremos, sino que la gente está sensible a oír que Jesús murió por ellos. Y entonces como que su mente y su corazón se centra en lo que están oyendo y penetra hasta los mismos huesos, yo creo, y el Espíritu Santo hace su trabajo. La muerte de Jesús cambia todo. Vamos a ver lo que dice Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice, pero en lo que a mí respecta, no tengo de qué jactarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. ¿Por qué gloriarse en la cruz? Significa encontrar el valor, la identidad y la salvación exclusivamente en la obra de Jesús y no en los méritos humanos o religiosos, afirma Pablo. ¿Por qué en la cruz? Porque la cruz logra la redención, separa al creyente del dominio del mundo y crea una nueva vida, convirtiéndolo en un vínculo o un motivo para gloriarse. Pablo se gloriaba en la cruz por causa de su poder transformador. Y ustedes saben la historia de Pablo. Cuando se le apareció al que crucificaron, a Jesús, cambió su vida. Y hoy puede aparecerte también el crucificado también a ti y te puede cambiar la vida y te puede transformar la vida. ¿Por qué gloriarse en la cruz? Pablo se gloriaba en la cruz por causa de su poder transformador. Traía reconciliación y salvación y podía hacer a las personas nuevas criaturas. Nos despejaban del mundo. Nos separa del legalismo también. En resumen, gloriarse en la cruz es reconocer que la salvación es un regalo inmerecido.
centrado en la vida de Cristo Jesús. Primero dice, la cruz expresa la anchura y la profundidad del pecado. Y hoy nos tocó estudiar la lección para que nos evaluáramos a nosotros mismos. Y nosotros podemos decirle a Jesús realmente lo que necesitamos. No tenemos mucha comunicación con Él y nos apremia el hablar con Él. Y sabemos que Él es el único que nos puede ayudar, pero no nos damos un tiempo. Yo no sé si usted tiene más tiempo, ¿verdad? Pero no nos alcanza el tiempo. Quisiéramos que los días fueran de 26 horas. Son nada más de 24 horas, ¿verdad? 8 horas para dormir, 8 horas para estar con la familia y 8 horas para trabajar, pero a veces lo desbalanceamos. La crucifixión de Jesús, después de ser encarnecido, fue tremenda. La cruz, por un lado, revela quiénes somos bajo el pecado, pero al mismo tiempo revela quién es Dios, así como su gracia y su amor. Es necesario ver a Jesús sufriendo por nosotros. De otra manera, como que no evaluamos completamente o correctamente, podríamos decir, ese sacrificio que hizo por nosotros. Muchas veces lo queremos ver a Él sonriendo, con los brazos abiertos, pero yo creo que es necesario verlo sufriendo por usted y por mí, para que pueda entrar y en carne propia sentir el peso del pecado que nos lleva a hacer cosas malas y reconocer que estamos mal y podemos clamar al crucificado, al que está ahí por voluntad propia. Así que ahí nos revela quién es Dios. La cruz es la única solución para el dilema humano, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más nos puede ayudar. Y yo le comentaba a unos musulmanes acerca de sus dioses que tienen por ahí, y le digo, el único que le puede salvar es Jesús, y como que se enojaron. Se enojaron mucho. Ya no me abrieron las puertas. Ya no puedo visitarlos porque pues ellos cada que llegaba me decía que les diera chance que terminaran de orar a sus dioses, y yo se me ocurrió decirle que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y pues fracasé ahí, ¿verdad? Porque ya no pude entrar, ¿verdad? Pero es que es la verdad. Y seguramente se les quedó en el corazón y algún día podrán reconocer. Pablo se gloriaba en la cruz por causa de su poder transformador. Y nosotros como padres a veces hacemos muchas cosas por nuestros hijos. Algunas madres se quedan sin comer para que sus hijos coman. Y yo he visto padres sacrificarse para poder educar a sus hijos en el temor de Dios. Y tristemente cuando los hijos son grandes, ni nos visitan tan siquiera. Y nos chasqueamos. Y ustedes nada más piensen cómo se siente Jesús en estos momentos que muchos están recordando su muerte. Hoy dicen que se abre la gloria, mañana resucita, según la tradición, ¿verdad? Así que, ¿cómo se sentirá él al ver que sus hijos no le buscan, no le agradecen? ¿Tienen algún trabajo porque de alguna manera él metió la mano y ustedes tienen un buen trabajo? Yo tengo un buen trabajo. Pero ¿cuántas veces nos volvemos a él en oración y le decimos gracias? Decía la lección esos puntos que nos dio la hermana Priego, ¿verdad? Que solamente le hablamos cuando lo necesitamos.
Solamente abrimos nuestra puerta cuando en realidad ya nos llegó hasta aquí, ¿verdad? Y necesitamos ayuda. Pero Pablo se gloriaba en la cruz porque tenía un poder transformador, transforma la vida. El aceptar a Jesús y su grande sacrificio que hizo por nosotros repercute en nuestra vida diaria. Nos portamos mejor con la esposa, nos portamos mejor con los hijos, nos portamos mejor como trabajadores. Y ahora trabajamos no para el hombre, sino para la honra y gloria de Dios. Y pues coméis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Por el crucificado, por el que estaba ahí a un lado. Acuérdense, el otro ladrón que estaba a un lado pudo reconocer a Jesús ya al último, pero el Señor le prometió que estaría con él en el reino de los cielos. Tarde se arrepintió. Nosotros hoy nos podemos arrepentir de nuestra vida que llevamos y Él nos perdona y nos transforma. Con el pasar del tiempo nosotros podemos agradecerle, podemos vivir con nuestros hijos, con nuestra familia. No necesitamos morir como murió aquel señor inmediatamente. Hoy el Señor nos llama. Y si le aceptamos como nuestro Salvador personal, podemos seguir viviendo con nuestras familias, con nuestros hijos. Y cuando Él venga, pues nos va a tomar en cuenta. Así que la cruz es el símbolo de servicio. Él vino a servirnos. Él no quiso ser el primero y nos enseñó a no hacerlo así. En la cruz, Jesús estableció la norma del servicio del reino de Dios. Cuando nosotros nos volvemos cristianos, nos volvemos servidores de nuestro prójimo. Y si no lo hacemos, pues en balde entonces aceptamos a Jesús, nada más para nosotros no está bien, ¿verdad? Así que la salvación no está a la venta. No está a la venta. La salvación ya la hizo Cristo Jesús para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en este tiempo está tocando los corazones de nosotros. Él está viendo hasta dónde está llegando. Y ahora sí podremos decir, Él nos ha soltado, porque tenemos libre albedrío. A ver hasta dónde llegamos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hoy en día para poder aceptar a Jesús y que tengamos una vida transformada? ¿Qué necesitamos? ¿Que nos pase algo? ¿Cuántos llamados hacen los pastores en este tiempo? Y la gente no entiende. La gente no quiere. La gente quiere seguir haciendo lo que está haciendo hasta hoy. Aunque esté mal, así le gusta vivir. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo puede trabajar en la gente hoy en día. Y en este tiempo más, cuando el corazón se enternece. Usted puede ir a Él hoy mismo. Claro que Él lo va a aceptar. Él me aceptó a mí. También lo puede aceptar a usted. Él lo perdonará, porque me perdonó a mí también. Él lo purificará. Y Él lo calificará para un servicio real. Por eso él tiene un poder transformador. No sigas viviendo así. No sigas durmiendo así, porque de repente ni podemos ni dormir. Porque estamos viviendo una vida que no está bien delante de sus ojos. Pero Él viene hoy a decirte, yo te acepto, te perdono, te purifico y te califico para el servicio real. Y he hecho provisión para que vivas conmigo. Gloria a Dios. Ya no vamos a vivir como vivimos hoy. Ahora nos promete que estaremos con Él por la eternidad. ¿Okay? Y apela a los corazones. Dios permite el regreso en cualquier punto de nuestro caminar. Yo no sé en qué camino te encuentras tú. Yo sé en qué camino estoy. Y Él me habla en este caminar.
En cualquier punto de nuestra vida, Él nos permite que regresemos a Él. ¿Cuántos les gustaría que regresara a Jesús? Amén, ¿verdad? Y empezar una nueva vida con Él. El tiempo es corto. Para muchos, ya quisieran que Jesús vendría, ¿verdad? Si le preguntamos al hermano Raúl, yo creo que él quiere que Jesús ya venga por la larga edad, ¿verdad? Pero le preguntamos a los recién casados, no, ¿qué van a querer? Que venga Jesús rápido, ¿verdad? O los hermanos que compran su carro nuevo, o los hermanos que tienen una casa nueva, ellos no les importa, ellos quieren disfrutar el momento. Pero la vida nos enseña que las cosas se están poniendo mal. A cada momento. La gasolina está subiendo. Los impuestos están subiendo. La canasta básica también. Ya no alcanzan las cosas. Yo no sé qué va a pasar para fin de año. Dicen que la gasolina va a llegar a $8 y la tenemos que comprar. Y entonces es tiempo de que nosotros hagamos cuentas con Dios. Y Dios permite el regreso en cualquier punto de nuestro caminar. No importa dónde te encuentres. Si apenas empiézalo con Jesús. Si estás a la media vida, acércate a Jesús. Él va a cambiar tu vida, Él te la va a transformar. Ahora va a ser un gozo vivir con Él. Vas a ver la necesidad y la vas a cubrir. Vas a ver que la gente se pierde y tú vas a ponerte al servicio de Dios para poderles ayudar. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero si ya estás en la última etapa de tu vida, también. Yo leí una historia cuando estábamos yendo con el hermano Calderón, que me prestaron allá, en ese centro donde estaba él, acerca de un viejito que ya no podía caminar y entonces sus familiares le compraron una mecedora. Por eso Dios permite el regreso en cualquier punto de nuestro caminar, aunque ya estés en esa altura. Y esta persona, en su mecedora, se hacía de sus amigos y ahí les platicaba las parábolas de Jesús. Se las sabía muy bien esa persona. Yo no sé si era un buen cristiano o se aprendió las parábolas muy bien, pero se aprendió las parábolas y se las contaba a sus amigos y les hacía el llamado. Y mucha gente aceptaba a Jesús como su salvador personal. Por las palabras de este señor ya adulto que se movía en su mecedora porque ya no podía hacer otra cosa. Así que no importa en qué punto de tu caminar estés, si tú le entregas el corazón a Jesús, Él te puede transformar. Puede transformar tu vida para honra y gloria de Él. ¿Okay? Así que Dios nos recibe como estamos. Yo recuerdo hace muchos años vino una persona aquí, se sentó aquí, una muchacha como de unos 25 años más o menos. Era como el año del 90, 92 más o menos. Ella se sentó aquí y dio su testimonio. Dio su testimonio cómo era su vida. Y ella aceptó a Jesús como su salvador personal. Y ella cantó una canción. Ella cantó una canción en esa ocasión donde decía que la vida la había despedazado. Y que Jesús había reunido los pedazos y que ella pudo poder entregar su vida a Jesús y decirle a Jesús, no importa en cuántos pedazos me haya destruido el diablo, Jesús transformó mi vida. Y ese día venía con un vestido blanco y cantó en agradecimiento a Dios. No importa cómo estés, Dios te puede transformar. Él transformó mi vida para honra y gloria de Él. Él nos recibe. No importa cómo estés. No importa cómo andes. No importa lo que estés pensando.
o lo que estés pensando hacer también, no importa. El Señor Jesús te puede transformar. Él te dice hoy, voy a transformarte. Esa es su pasión de Jesús, que no te pierdas. Por eso a esa conferencia, a esa presentación le llamaron la pasión de Jesús. Tú eres la pasión de Jesús, yo soy la pasión de Jesús. Y Él está haciendo hasta hoy, hasta lo imposible, para que su sangre preciosa te limpie de todo pecado y sientas el poder transformador de Él. Y hoy quiero hacer un llamado. No importa dónde estés ni cómo te encuentres, el Señor Jesús quiere transformarte. ¿Quién desea que Jesús lo transforme? Se pueden colocar de pie, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por recordar la muerte de tu Hijo y hoy sensibilizar nuestra mente a través de tu Santo Espíritu. Y reconocer que solamente la muerte de Jesús y pensando en ella nos puede transformar nuestras vidas. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo. Él tiene poder para transformar nuestras vidas y ponerlas al servicio. Bendito Dios, acéptanos en el amado. Estamos implorando tu perdón. Reconocemos que somos pecadores. Estamos arrepentidos. Y hoy queremos confesarte nuestros pecados, Padre, para que podamos obtener tu perdón y tengamos una vida para la honra y gloria de tu nombre. Y que cuando vengas en majestad y gloria, todos tus redimidos que has apartado, podamos levantarnos y decir, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Padre eterno, acéptanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse.